para tener 30 minutos, para tener 30 minutos de preguntas y respuestas. Adelante, Salvador. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Salvador, soy hijo de un alcohólico. Pertenezco a los grupos de Al-Anon y hoy es para mí un privilegio estar con ustedes en el grupo de CODA y Renacer con Amor, ¿verdad? Se llama Renacer con Amor. No con dificultad, sino con amor. Ese me gusta y me gusta mucho. Muchas gracias por la invitación. Y el tema que nos ocupa hoy es un tema, uno de mis favoritos, porque yo creo que los seres humanos merecemos perdonar, merecemos vivir libres de nuestro pasado y el perdón es uno de los procesos internos que permite que un ser humano arregle su pasado y resuelto lo deje en su lugar y no lo reviva en el presente. No sé si en CODA también la gente suele revivir el pasado e inventar el futuro. No, ¿todo bien por allá? Sí, un poquito de allá también, ¿verdad? Sí, es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Y una de las cosas que más me ayudó a mí en la vida es aprender a perdonar. Miren, en nuestra cultura nos dicen, ya, perdónalo, perdónala, ya, pídele perdón, perdona. Ay, pero nunca te dicen cómo, ni qué implica la palabra perdonar. Y si una persona tiene que hacer el proceso interno del perdón, es por dos razones. Porque guarda resentimientos y porque tiene culpas. Si guarda resentimientos, es por los daños que recibió de otros en su vida. Incluso somos muy hábiles con los resentimientos. Ahorita voy a hablar un poquito de ellos para llegar al perdón. Y si tengo que perdonarme a mí, es porque albergo culpas por aquello que le he hecho a otros. Y en ambos casos, el perdón resulta un proceso de liberación interna. Como no sabemos perdonar, no podemos hacer el proceso porque no sabemos exactamente qué implica. Yo en mi trabajo hago un taller del perdón que dura 8 horas. O sea, soy un experto en la materia. Y empiezo diciéndoles así espontáneamente, hay 30 personas, hagan de cuenta. Y voy con una o con otra, como tienen sus nombres, le voy diciendo por su nombre, fulana, ¿para ti qué es perdonar? No lo pienses, solo dime lo que te sale. Y así con cada uno de los circunstantes les pregunto y nadie sabe. Alguien dice, pues aceptarlo todo, ¿no? Le digo, o sea que si te engañaron y lo aceptas, ¿ya perdonaste? Pues no, ¿verdad? Pues no. ¿Qué es perdonar? Y unos dicen, pues olvidar. La mayoría de la gente me dice, olvidar, ¿sí? ¿Qué es perdonar? Pues seguir adelante, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo es que un ser humano puede lograr el propósito de perdonar o perdonarse? Y empecé a investigar profundamente y si yo tengo que perdonar a los demás, es porque me siento herido por lo que ellos hicieron o más bien considero que me hicieron. No sé si en CODA también haya mucho codependiente. Pues creo que sí, ¿verdad? Sí se llama la hermandad. Codependientes anónimos. De esos que compramos jodido ajeno. Los que compran jodido ajeno para no sentirme tan solito, por favor, si son tan amables. Muchísimas gracias. Me miró feo. Me gritó. Yo aprendí a través del programa, descubrí que no son los actos de los demás lo que me perturba, sino mi reacción ante esos actos. ¿Qué es lo que yo pienso y siento respecto a lo que hacen otros, lo que me hace daño y lo que me resiente? No es el acto de la persona, sino mi manera de verlo, mi manera de apreciarlo, mi manera de pensarlo y de sentirlo. O sea, y lo voy a decir tal cual lo pienso, quien se jode solito es uno mismo, no son los demás. Pero es que me robó. No, aprendí a quitar la palabra me de mi vocabulario.
no me robó. Él robó el dinero que le presté, punto. Pero a mí no me hizo nada, robó, porque así es él. Entender que lo que hacen los demás lo hacen por lo que tienen en su cabeza y su corazón, y no por mí, fue una liviana extraordinaria. Nadie hace lo que hace por mí. Es por su estructura interna, por su formación, por su historia de vida, que es como es cada persona. Entonces, lo que hacen los demás no me lo hacen a mí. Pero ustedes y yo vivimos en una cultura de codependientes tremendos que pensamos que todo nos lo hacen a nosotros, desde mirarnos feo. Me miró feo. No, 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 no. Él mira feo. No le compres lo jodido. ¿Y por qué si otro mira feo no te hace ninguna mella? Pero si esa persona que te interesa te mira feo, sí te hace mella. ¿Por qué? Si es lo mismo, dos mirando feo, pero uno te afecta y el otro no. Porque tú reaccionas. Porque sientes que te lo están haciendo a ti. Y no es verdad. Por ahí empecemos, porque nos podemos ahorrar resentimientos para el resto de la vida si entendemos que lo que hacen los demás lo hacen porque así son, no por nosotros. Y ellos son así por lo que tienen en su cabeza y en su corazón. Y lo que tienen ahí metido está conformado por su historia, que no tiene nada que ver conmigo. Pero somos tan sensibles que reaccionamos ante la acción equivocada de los otros, y entonces nos resentimos. Y somos geniales porque fíjense, vamos a hablar un poquito de los resentimientos para ver por qué la importancia de perdonar. El resentimiento proviene de un vocablo latino que se llama resentire y quiere decir volver a sentir. Es la facultad que desarrollamos los seres humanos para revivir el pasado en el presente y volverlo a sufrir como si estuviera pasando. ¿Qué tienes? No, pues es que es 13 de diciembre. Y pues que fue un 13 de diciembre de hace 10 años y pues me duele. Los que hemos sufrido por fecha, por favor, si son tan amables. Somos geniales los seres humanos para jodernos la existencia, pero geniales, ¿sí? Fíjense, reciclamos el dolor nosotros mismos. El otro hasta le va bien y si le va mejor nos ponemos peor. A los malos les va bien, ¿sí? Eso se llama resentimiento, la facultad de revivir el pasado en el presente y volverlo a sentir, a sufrir como si estuviese pasando. Y no está pasando más que aquí adentro, en mi recuerdo. ¿Quién se jode? Yo solito, ¿sí? Fíjense, el resentimiento ha sido considerado como una enfermedad del alma. Y el resentimiento es generador de una serie de emociones enfermas que destruyen al ser humano que lo alberga. El resentimiento solo daña a quien lo tiene, no a quien lo provoca. A veces el que lo provoca ni cuenta se dio y te saluda y tú le volteas a ver con un desdén y le hablas golpeado. ¿Qué te pasa? Pregúntate qué me pasa, pregúntate. Y realmente el que se está haciendo daño solito es uno, porque fíjense, un resentido se vuelve vengativo. Si puede, se venga. Si no puede, cuando menos planea muy bien una buena venganza y hasta la goza. Los que hemos gozado una buena venganza, por favor, si son tan amables, para no sentir eso. Y hasta piensas, ojalá y el tren le moche las dos patas al desgraciado y te regocijas. No te atreves a hacer nada, pero gozas la venganza. El resentido hace eso, se vuelve vengativo, convirtiéndose en la persona más dañina del planeta Tierra. Las personas que guardamos resentimientos somos gente que generamos mucho daño hacia nosotros mismos y hacia los demás por nuestros estados internos. Fíjense, otra emoción perturbadora que genera un resentimiento, el hecho de revivir el pasado en el presente. El odio. Nosotros le damos al odio una connotación muy fuerte, pero realmente el odio se manifiesta en lo cotidiano. Aquí voy a hacer un paréntesis para decir algo que me impactó descubrir. Las personas que más daño me hicieron en la vida fueron mi familia. Y a las personas que más dañé en la vida fue a mi familia. ¿Convienen conmigo?
estamos en las mismas condiciones. La gente que más daño te hace es la gente que dice que te ama. ¿Qué es que? Si te amara no te jodiera, pero según esto te ama. Te puede querer, pero no amar. Y fíjense, el odio se manifiesta en lo cotidiano. Por ejemplo, en la desesperación que te muestro porque nunca le atinas. Ay, ya vas a empezar con tus cosas, siempre a hacer lo mismo contigo. Estoy odiando a esa persona, me cae gorda. Porque me hizo algo o muchos algos. O, por ejemplo, el maltrato verbal. Apúrate, que no tengo tu tiempo. Te lo dije, pero como nunca entiendes, hoy yo vas a empezar con tus cosas. ¿Conocen a alguien que maltrata verbalmente a su familia en lo cotidiano? No, no vendría hoy. Para que Dalia no se sienta sola, por favor, si son tan amables. No la dejen solita. No está sola, Dalia. Casi todas alzaron la mano. Y alguno que otro hipócrita que no le alzó, pero también. Ajá. Fíjense, eso es muy interesante, porque tu odio se manifiesta en reprobación, en burla, en crítica acerba, en maltrato verbal hacia el otro, y eso implica que lo traes atravesado. Claro que lo vas a abrazar en Navidad y en Año Nuevo, pero lo traes o la traes atravesada a tu mamá, a tu husband, a tu hijo, a quien sea, que le guardes resentimiento, le odias. Pero si yo te preguntara, ¿odias a tu mamá? Ay, no, Salva, sí es cierto, te cae gorda la vieja. A todos nos cae gorda la mamá un buen tiempo. A los que les cayó gorda a su mamá, como a mí, por favor, si son tan amables. ¿Te cae gorda la vieja? Siempre está chingue chingue, todos los días. Y fíjense, aquí lo importante es que yo reconozca eso. Porque si yo digo, ay, no, sí, me cae gordo y odio a la persona. Vivo con ella todos los días, pero la odio, ¿sí? Claro que no se lo digo y no se me nota, pero en el trato, en el maltrato, se requete nota el odio. El resentimiento genera, aparte de venganza y odio, otra emoción adversa, el rencor. Y el rencor le ayuda al resentido a generar algo que yo llamo memoria fotográfica. El resentido se acuerda del día, de la hora, de lo que traía puesto, de la cara que me puso, de lo que hizo y me dijo, y hasta de la hora que era, y hasta el clima quizá. No te acuerdas de lo que leíste hoy en el grupo, pero de lo que te hicieron hace 20 años, hace 30, te acuerdas nítido. Memoria fotográfica. ¿Conocen algún memoria fotográfica por resentimiento? Para que Dalia y yo no nos sintamos solos, por favor, si son tan amables. Muchísimas gracias. Fíjense, eso es bien interesante, porque el odio es al alma lo que el bronquitis al pecho. Te reverberas y estás resentido. Otra cosa que genera el resentimiento en un ser humano es la maledicencia. El resentido habla mal de quien le hizo daño. Y yo te lo digo para que te prevengas porque sé que la quieres mucho. Ajá. Ya jodiste, ¿sí? ¿Conocen a alguien que se ha puesto a hablar de lo que le hicieron los otros? Y yo sé que tú lo quieres mucho porque pues, sí, contigo ha sido, pero cuídate porque no te vaya a hacer lo que a mí, ¿sí? Y si alguien te dije, ¿no estás exagerando? Sí, claro. Como a ti no te dijo lo que a mí, por eso hablas. El resentido se vuelve malediciente y le platica a todo el mundo lo que le hicieron los demás y se convierte entonces, como consecuencia lógica de la maledicencia, en una víctima. Una mujer mexicana, una política muy buena mexicana, ella se llama Josefina Vázquez Mota, escribió un libro que se llama Dios mío, hazme viuda, por favor. Y no es un tratado para matar al marido, es un libro sobre las víctimas. Y ella dice, lo primero que dice es, hazme viuda de los resentimientos, que yo me divorcie de todo lo que me hace daño en la vida. Hazme viuda del pasado, del dolor, del resentimiento, del activismo sin razón. O sea, es un libro maravilloso, pero es un libro sobre la víctima. Y ella dice que cuando la gente se convierte en víctima, se convierte en la gente más dañina del planeta y que generalmente una víctima se queda sola
porque nadie quiere vivir con una víctima que de todo se queja, como a ti no te hicieron lo que a mí. ¿Conocen? En los grupos se da mucho que la gente va a platicar todo lo que le han hecho los demás, pero nunca dice la clase de cucaracha que es uno. ¿En CODA también les pasa? ¿Sí les pasa? Me imagino, porque en Alanón pasa un montón, ¿sí? El culpable es el borracho. ¿No? Y no es cierto. Tú eres copartícipe de tu desdicha. Entonces, fíjense, una persona resentida se convierte en una persona enferma emocionalmente. Convierte la emoción del resentimiento en una emoción secundaria que no sirve para nada más que para destruir a quien la alberga. Por otro lado, entonces, cuando una persona descubre esto y está resentida, el proceso de sanación se llama perdonar. Veamos el otro aspecto, la culpa. Ustedes y yo fuimos educados en la culpa. Hagan de cuenta que cuando nacemos nos entregan un hato de culpas, como barajas, hagan de cuenta, a cada quien su hato de culpas. Y nos pasamos toda la vida repartiendo culpas. Por tu culpa no pude dormir, por tu culpa estoy triste, por tu culpa estoy desconcertado, ya me hiciste enojar. O sea, tú tienes la culpa de lo que a mí me pasa. En un hogar disfuncional, todo mundo culpa a todo mundo de lo que a cada quien le pasa. También a los codependientes les pasa. Todo mundo culpa a todo mundo de lo que a cada quien le pasa. Si no me hubieras dicho, si me hubieras dicho, si no me hubieras hecho, si me hubieras hecho. Y es un repartidero de culpas en vez de asumir la responsabilidad de nuestros actos. Cuando un ser humano se acostumbra a culpar a todo y a todos de lo que le pasa, es un ser humano irresponsable de sí mismo. Porque fíjate, yo no puedo dormir por tu culpa. No son mis pinches pensamientos los que no me dejan dormir, sino tú. Y no es cierto, quien no te deja dormir son tus pinches pensamientos. Punto y se acabó. Y si estoy triste es porque tiendo a la tristeza, no por lo que tú haces, sino porque yo quiero estar triste. Se vale estar triste, pero no se vale permanecer ahí. Fíjense, o por ejemplo, ya me hiciste enojar, te culpo a ti de mi enojo. No, yo me enojo porque soy enojón. Es una característica muy fuerte en mí. Por eso me enojo. Elijo enojarme por lo que otros hacen, pero tú no generaste mi enojo. Yo soy enojón. Los enojones, para no sentirme tan solo, por favor, si son tan amables. Yo cuando vine al grupo me enojaba. De 30 días, 40. Tenía que pedirle al mes que entra prestado para estar encabronado porque no me alcanzaba los días. ¿Sabe que yo amanecía enojado y me acostaba enojado? Y es real. Y ahora soy tan feliz y vivo tan contento gracias al programa, pero ha sido una labor muy ardua. Fíjense entonces, si yo albergo culpas o resentimientos, necesito perdonar. Y cuando vienes al grupo y empiezas a descubrir que le has hecho daño a los que amas, y muchas cosas que justificabas y que el programa ya no te permite justificar, te empiezas a dar cuenta que sí te chingaste a muchos, ¿sí? Los que ya se dieron cuenta que se chingaron a muchos, por favor, si son tan amables, ¿sí? Necesito perdonarme. Ahora se alzaron muchas manitas. Eso me encantó. Entonces necesito, si me doy cuenta que albergo resentimientos, perdonarles, y si yo albergo culpas, perdonarme. Y ese es un proceso interesante. Miren, dejemos de culpar a la vida y a la gente en la vida y a los acontecimientos. No son ellos quienes me hacen daño, sino lo que yo pienso y siento al respecto. Mi labor con el programa es cambiar los chips de aquí adentro y mejorar mi sistema de pensar y mis sistemas de sentir para no seguir sufriendo por lo que hacen los demás. Además, Al-Anon me enseñó que tengo dos opciones, reaccionar o razonar. Si reacciono, pierdo la paz de mi alma, pero si razono, conservo la paz de mi alma y no me hago cargo del acto equivocado del otro, sino de mi razonamiento lógico. Y se acabó el asunto y no me vuelvo a resentir. Al final, no se les olvide recordarme que darles un bonus track para no volvernos a resentir nunca. ¿Les gustaría saber cómo? Es bien suave. Muy difícil, pero es muy padre. Fíjense, vámonos a meter al perdón.
La única solución, tanto para las culpas como para los resentimientos, es el perdón. Y lo merecemos. El perdón es un proceso interior que atraviesa por 5 etapas. Y nadie te enseña a hacer eso y por eso no podemos perdonar, porque no conocemos el proceso. Pero fíjense, voy a empezar por decirles algo que quizá les desconcierte, pero créanmelo, el perdón no es cosa de dos. El perdón ni se pide ni se otorga. El perdón no es algo que debo ir a dar o que debo ir a pedir. El perdón no es cosa de dos. El perdón es cosa de uno. Yo. Sucede en mi interior y es un proceso interior de sanación de mis heridas. Es un proceso que voy a llevar a cabo dentro de mí para sanar las heridas que otros produjeron y para eliminar las culpas que yo me produje por dañar a otros. El proceso en ambos casos es el mismo. Entonces, créanmelo como totalmente cierto. No tenemos que pedir ni otorgar perdón. El perdón no se pide ni se otorga. Nos engañó la húngara. A ustedes les enseñaron, pídele perdón, pídele perdón. ¿Y saben que uno de los grandes conflictos es la educación jodida? Porque las mamás cuando eres niño te obligan a pedir perdón si te portaste mal. Pídele perdón a tu hermano. Y lo que quieres es desgreñártelo al desgraciado por lo que te está diciendo y se está burlando de ti, pero tu mamá te obliga, pídele perdón. Perdóname, hermano, y lo que quieres es jodértelo, ¿sí? Ninguno, porque no te enseñan, simple y llanamente te obligan. ¿Cuántas veces mi papá, después de una borrachera terrible, le pidió perdón a mi mamá? ¿Y cuántas veces mi mamá lo perdonó, pero le guardaba resentimientos? O sea que no hizo ningún proceso de perdón. Y todo era de dientes para afuera, te perdono, perdóname vieja. Y mi mamá te perdona, ándale, perdóname, bueno, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Y lo volví a hacer, él volvió a ver perdón y se convierte en un juego absurdo y estúpido porque no arreglamos nada. Por eso el perdón ni se pide ni se otorga. Miren, tanto en las reuniones de los grupos de autoayuda como en mi trabajo, he hablado de esto 20 años. Y saben que la gente que me escucha, a veces la escucho decir, es que voy a pedir perdón y no entendió que el perdón no se pide. Es que tengo que perdonarlo. No entendió que no tienes que perdonarlo y que el proceso interior del perdón sirve para sanar las heridas que otros te produjeron. A quien vas a curar es a ti, porque estás herido por el acto equivocado de otros. Lo que vas a hacer es curar tus heridas, sanar tu pasado, dejar de sufrir por lo que otros hicieron. Pero los otros siguen siendo responsables por lo que nos hicieron. Y si ellos quieren vivir en paz su historia, tendrán que hacer su proceso de auto perdón. Pero el que yo perdone lo que tú me hiciste, a ti no te exime de ninguna responsabilidad. Sigues siendo responsable por el daño que me hiciste. Y tendrás que hacer tu propio proceso de auto perdón para poderte liberar de ello. No sé si esto quede muy claro. No te estoy perdonando a ti, María o Juan, sino lo que estoy haciendo es perdonar el daño que tú me hiciste, María o Juan. Esa herida que existe en mi interno va a ser lo que yo voy a curar en el proceso interno del perdón, para que no me vuelva a doler nunca, para cicatrizarla y sanar mi herida, de tal forma que lo que tú hiciste hacia mí no me vuelva a dañar nunca. Para eso sirve el perdón, para liberarme de las heridas que otros me infligieron, no para perdonarlos a ellos. Muchos de nosotros creemos que perdonar a los que nos hicieron daño
es como eximirlos de toda responsabilidad. Y eso sí que no, que se pudre el desgraciado, que lo perdone Dios, porque no tenemos esta idea clara del perdón. Creemos que al perdonar liberamos al otro, pero no es cierto. Entonces el perdón no es cosa de dos, sino de uno, y sucede en mí interno. Y es un proceso que me va a permitir curarme a mí, no al otro. El otro sigue siendo responsable por lo que hizo. Y de veras, si quiere vivir en paz, tendrá que hacer su propio proceso, como yo estoy haciendo el mío. Fíjense, ¿por qué antes de meterme a las etapas del perdón, por qué no perdonamos? Les voy a dar 4 razones básicas por las cuales el ser humano no sabe perdonar, no perdona. Y nunca se lo voy a perdonar. Y cuando alguien me dice eso, le digo, oiga, ya sabe que se está usted jodiendo solo. ¿Por qué? Porque si tú no perdonas, a quien estás dañando es a ti. Y el otro ni cuenta se da. Y tú te estás muriendo por dentro con tus resentimientos porque no perdonas el daño que te hicieron. No se trata de perdonar a quien hizo, sino lo que te hizo. Vas a sanar la herida que te produjo lo que el otro hizo. De eso se trata el perdón. Y la gente no comprende mucho porque sigue pensando que perdonar es el primer argumento por el cual no perdonamos, es porque no sabemos hacerlo, no sabemos en qué consiste, no sabemos perdonar. ¿Saben qué hacemos cuando ya está en el lecho de muerte? Vamos al hospital y dice, perdóname, te perdono. Y se muere y solamente le taparon el ojo al macho en el último momento como para sentirte bien, pero no hiciste el proceso interno del perdón. Por eso es tan importante hablar de este tema de manera clara. Fíjense, entonces el primer motivo por el cual no perdonamos es por desconocimiento, por ignorancia. No sabemos qué es perdonar. Todo el mundo te va a decir perdona, ya perdónala, perdónalo, pero nunca te van a decir cómo. Y eso es importante. El segundo motivo por el cual no perdonamos es porque creemos que al perdonar liberamos al perdonado como si nada hubiera pasado. Y eso sí que no, que se pudra el desgraciado. No, a quien vamos a liberar es a nosotros. A quien vamos a curar es a nosotros, no a la otra persona. La otra persona incluso ni siquiera se va a dar cuenta que hemos perdonado su acción adversa hacia nosotros, porque al que voy a liberar es a mí, al que voy a curar es a mí. Y entonces con quien estoy trabajando es conmigo. Fíjense, el perdón se manifiesta de varias formas, también vamos a hablar de eso, pero básicamente no perdonamos en segunda instancia porque creemos que al hacerlo liberamos al otro. Y no es verdad. A quien vamos a liberar es a nosotros mismos. El tercer motivo por el cual los seres no perdonamos es porque creemos que al perdonar minimizamos el daño. Y eso sí que no, fue demasiado. Y no puedo. ¿Conocen a alguien que se ahoga de resentimiento porque el daño fue demasiado? Le digo, no. Una vez me dijo una señora, Salvador, ok, ¿y tengo que perdonarlo todo? Le digo, si quieres vivir en paz con tu historia, sí, pero todo, Salvador. Le digo, sí, todo. Y se me queda viendo y me dice, ¿hasta la infidelidad? Le dije, no, hasta el crimen. Si quieres vivir en paz tu historia actual con un programa espiritual, tienes que perdonarlo todo, porque a quien vas a beneficiar es a ti, a quien le vas a curar el corazón es a ti, a quien vas a ayudar a cicatrizar las heridas que otros te produjeron es a ti. Nos conviene perdonar, porque a quien vamos a sanar es a nosotros mismos. Me admira que todavía esté entrando gente. Y fíjense, es interesante porque entonces te das cuenta que no se trata de hacer el daño más chiquito, porque el mismo proceso para perdonar un daño pequeño que uno gigantesco es el mismo.
Son los mismos 5 etapas, solo que cuesta quizá un poco más de tiempo o más trabajo. Pero finalmente, a quien estoy beneficiando es a mí. A quien estoy liberando es a mí. A quien le estoy cicatrizando sus heridas es a mi corazón. El otro no tiene nada que ver. Por eso repito, perdonar no es cosa de dos, sino de uno. Yo. Cuarta razón o motivo por el cual no perdonamos. Les voy a platicar antes de entrar al cuarto motivo, una cosa que yo perdoné y me liberó para siempre. Cuando yo tenía 15 años, voy a ser muy breve y no voy a platicar toda la historia para no hacerse las largas, pero mi papá le estaba pegando a mi mamá por una botella. Entonces yo me le fui encima para quitárselo y mi abuela intervino, me agarró y mi papá se desquitó conmigo y me golpeó a mí. Me rompió la nariz, la boca. Mis hermanas me quitaron a mi abuela y me le fui encima a mi papá y lo golpeé y lo tiré. Estaba borracho. Salí huyendo, yo estaba todo ensangrentado. Y en la noche que regresé a la casa, mi papá me tenía una magnífica noticia. Mañana voy a ser internado en el mayor manicomio de América Latina, la Castañeda, por haber golpeado a mi papá. Mi mamá solo llora y no dice nada. Y al día siguiente me internan en la Castañeda. Y cuando estamos en la oficina de aquel lúgubre hospital, yo le digo a mi mamá, ¿por qué? Y empieza a llorar y no me mira y dice, porque tengo otros 6 hijos. ¿Y son ellos o eres tu hijo? Y 6 son muchos. Y yo me daba cuenta que estaba siendo víctima del chantaje de mi papá y como siempre lo permitía. Ese día me empecé a dar cuenta que no es verdad que las madres dan la vida por sus hijos. Sus miedos y sus prejuicios se los impiden y permiten que los hijos sufran cosas que no debieran sufrir nunca, como el mancillar su dignidad como humanos. Es horrible eso. Y me dejaron en el manicomio. En mi casa, para explicar mi ausencia, dijeron que me fui de viaje a Europa y tuve que estudiar mucho sobre el viejo continente para presumir del pinche viajecito cuando yo regresara. Así es de que si alguien quiere saber algo de Europa, pregúnteme. ¿Sí? Fíjense, ¿se imaginan mis resentimientos? Pocas veces en mi vida he oído que unos padres le hagan ese daño terrible a un hijo. Es un daño extraordinario. Sin embargo, hoy puedo platicárselos y hasta hacer chiste de ello y no me duele nada. Antes, si recordaba esto, me empezaba a temblar aquí, me empezaba a llorar de rabia y de dolor y me dolía muchísimo porque no es justo. Y ahora se los puedo platicar y puedo hacer reír a un auditorio y no me afecta. El daño es exactamente del mismo tamaño. Por perdonar no se achicó, solo hubo una enorme diferencia. Una vez que perdones el daño recibido, ya no te daña. Sigue siendo parte de tu historia, pero ya no te daña. Y eso es maravilloso, porque la herida ha sanado y eso vale la pena. Entonces, fíjense, muchos de nosotros no perdonamos porque creemos que minimizamos el daño y fue tan grande que no puedo. Sí, puedes, todos podemos, si queremos. Si entendemos que es para liberarnos nosotros mismos, para saciar nuestras propias heridas que otros nos infligieron. Y la razón por la que no perdonamos es porque creemos que al perdonar tenemos que relacionarnos con el perdonado como si no hubiera pasado nada. Como te dice la gente, no, ándale, perdónalo, ya abrázalo. No que ya se perdona. No, y si me vuelve a encajar el cuchillo, ¿qué hago? Si me vuelve a hacer daño, ¿qué hago? Aquí quiero decir algo que me importa mucho. En su infinita bondad, Dios nos dio muchas cosas buenas y una de las mejores es el poder de elección. Yo puedo elegir con quién quiero reanudar mi relación y con quién no. Por íntimos que hayan sido mis lazos de relación. Hay gente en mi historia que sigue haciendo daño, que no busco ayuda nunca, que es terca, que trae la pistola desenvainada. Me acerco de güey. El programa me ha enseñado
que mi principal responsabilidad en la vida soy yo y mi salvaguarda personal. Así es de que yo perdono lo que alguien me hizo, pero no me acerco a esa persona porque esa persona sigue haciendo daño, porque agrede, porque trae la pistola desenvainada y no me voy a poner de tiro al blanco. Así es de que decido no relacionarme con esa persona. Sin embargo, habrá otras personas a quienes yo perdone lo que me hicieron, el daño que hicieron, y lo restaure en mi interno y haga la cicatrización, con quien anhele relacionarme inmediatamente bien. Eso lo elijo yo, porque la voz popular dice, pues no, que ya lo perdonaste, pues ya abrácense. No, 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 no. Yo ya perdoné a alguien que trae la pistola desenvainada y no me voy a poner de tiro al blanco para que me vuelva a herir. ¿Conocen gente güey que está donde están los cocolazos y se vuelve a poner enfrente y la vuelven a herir? Para que Lola no se sienta sola, por favor, si son tan amables. No, córrele, huye, no te quedes allí, te van a joder otra vez. Y ya no va a ser responsabilidad del dañador, sino del que se le pone enfrente al dañador, por favor. Y a veces sentimos que es por fidelidad familiar, es que es mi mamá, sí, pero tu mamá chinga, ¿para qué te enfrentas? Si te chinga, no te acerques, deja a la vieja loca. Ve ahora en Navidad, le da un abracito y dile te abrazo, y si me chingas, me voy. Así me dijo una señora en el Ecuador, ¿y le podemos decir eso a nuestra mamá? Claro, en México todo el mundo puede, y en Coda más. Sí, ¿verdad? Ustedes pueden poner límites chéveres. Eso me gusta. Entonces ahí están las 4 razones por las cuales no perdonamos. Y ahora vamos a ver el proceso del perdón. Miren, el proceso del perdón atraviesa por 5 etapas. Es como el proceso del duelo, que también atraviesa por 5 etapas. O por ejemplo, ustedes y yo estamos en algo que llamamos proceso de recuperación, que atraviesa por 3 etapas: conciencia, aceptación y acción. Para que un ser humano entre en el proceso de recuperación, tiene que tener conciencia propia, luego aceptarse tal cual y luego empezar a actuar el programa. Si no atravesamos estas 3 etapas, podemos estar años en el grupo sin recuperarnos. No sé si en CODA también les pase como a nosotros. Lo que a veces ves a una persona que tiene toda la vida en el grupo y dice, Dios mío, que no diga porque nos va a hacer quedar mal. Que no diga, que no. No, ¿verdad? ¿CODA todo bien? O también jodidillos como nosotros, ¿sí? Todo bien. No, bien. Fíjense, vamos al proceso del perdón. La primera etapa es la etapa de la negación. Una de las cosas que me sorprende son los mecanismos de defensa que los seres humanos usamos para adaptarnos a situaciones hostiles, graves, álgidas, difíciles, dramáticas. Y cómo los mecanismos de defensa hacen que descienda la angustia que nos provoca la situación y la ansiedad y nos adaptemos a situaciones verdaderamente difíciles como si no pasara nada. Y aguantamos cosas que no deben ser aguantadas y permitimos cosas que no deben ser permitidas. El codependiente es muy permisivo. Allá en Piñícuaro, un pueblo jodido de allá de Guanajuato, donde todo va mal. Aquí todo bien, ¿verdad? No hay permisivos jodidos, ¿verdad? No. Yo vi que todo el mundo hasta se rió, Salvador. Qué cosas absurdas dice, qué barbaridad. ¿Sí? Pero la permisividad es un comportamiento muy enfermo. Quien más daño nos hizo fue la familia. Y a quien más dañamos fue a la familia. ¿Qué hacemos? Ingeniosamente nuestra psique crea un mecanismo de defensa llamado negación. Y como nos sentamos a la mesa a comer juntos, y como vivimos bajo el mismo techo o nos visitamos con frecuencia, y como nos regalamos en Navidad y nos damos abrazo en Año Nuevo, pues entonces fingimos que no pasó nada, aunque nos traemos atravesados y nos ladramos y nos hablamos feo. ¿Alguien de ustedes ha descubierto en el programa que es maltratador verbal con su familia?
como yo descubrí. Por favor, los maltratadores verbales. Apúrate que no tengo tu tiempo. Pero fíjense, ¿qué hicimos? Extender un tremendo manto de negación para seguir relacionándonos como si no hubiera pasado nada. Y vaya que pasó, vaya que... Y no sé si se han dado cuenta que las más grandes tragedias de las familias suceden normalmente en la noche, a donde no hay chance de ir a ningún lado. Es bien interesante, un día hablamos de eso porque es muy interesante. Y fíjense, lo que hacemos es taparlo con el manto de la negación y a veces minimizamos lo que nos hicieron. Pues es que mi mamá y en sus tiempos no había ni internet, pues ¿qué podíamos esperar? Pobrecita. Pues, por eso hacía lo... No, estás justificando el daño de una señora que te hizo daño, aunque sea tu mamá. No justifiques el daño que te hicieron, porque eso es minimizarlo o no hacer el proceso correcto. La idea es que tenemos que romper la negación y declarar, fue malo, me dañó, hizo diferencia en mi vida, impacta mi vida adulta, fue malo, me dañó, hizo diferencia en mi vida. Tengo que hacer el proceso. No importa que sea tu cónyuge, tu hijo, tu mamá, tu hermano, tu abuela, tu tío, tu sobrino. Fue malo, dañó, hizo diferencia en mi vida y tengo que hacer el proceso. Porque los seres humanos tenemos, sobre todo en culturas como la nuestra, una fidelidad enfermiza hacia la familia. Fíjense, la familia te puede gritar, te puede señalar, te puede agredir, te puede culpar, te puede acusar. La familia te puede esculcar, te puede robar, te puede criticar, se puede meter en tus relaciones interpersonales y tú te tienes que aguantar. ¿Dónde dice? ¿Quién dijo que tu familia tiene derecho a joderte la existencia? No, 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 de ninguna manera. Y hay cosas que se llaman límites y que puedes poner un límite y decir, si tú me vuelves a hacer eso, yo hago esto otro. Tú decides, aunque sea tu mamá o tu papá o tu cónyuge o tu hijo. Es importante que aprendamos a establecer límites de relación entre las gentes con las que convivimos, porque no nos vamos a seguir haciendo daño y vamos a seguir permitiendo el daño generalmente. A los que ya ni les hablan para no pagarles lo que les deben, por favor, como a mí. No, sí, habemos, sí. Fíjense, la familia no tiene ese derecho. Y entonces lo que haces es permitirlo y extender el manto de negación. Tenemos que romperlo. Fue malo, dañó, hizo diferencia en mi vida y tengo que continuar con el proceso. La segunda etapa, y no se da de etapa por etapa, fluctuamos de una etapa a otra. Saben que la mayoría de la gente se queda atorada en alguna de estas etapas que son naturales, pero como nunca nos hablaron de ellas ni sabemos hacer el proceso, entonces nunca lo logramos y seguimos con los resentimientos y las culpas. El programa nos ayuda mucho a paliarlas, a vivir con ellas, pero no las hemos resuelto. Por eso es tan importante romper la negación. La segunda etapa es la etapa del dolor. Miren, hay unos expertos en el perdón, ellos son unos doctores, que explican, usted no puede perdonar si no se ha detenido nunca a examinar con detenimiento su dolor, a experimentarlo y quererlo eliminar. Lo que hacemos ingeniosamente es guardar nuestras emociones años y años y años y nos volvemos en gentes irresponsables emocionalmente y hasta creemos que es digno de una madre, por ejemplo, que el hijo le duela toda la vida. No es digno, ni es digno, ni es bueno. Es irresponsable. Es una persona que no sabe manejar sus emociones y que las acumula y se hace daño y por consiguiente se enferma físicamente. No sé si sepan que las emociones nos enferman físicamente
si no las trabajamos, ¿sí? Es de lo que emanan nuestras enfermedades, por no trabajar nuestras emociones. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfrentar nuestro dolor. ¿Han visto cómo un doctor lava la herida expuesta de alguien que se accidentó? Con agua y jabón y así, miren, sin anestesia. Y a la persona le duele hasta allá. Pues así es. Vamos a hacer técnicas para sacar nuestro dolor por mucho que nos duela. La primera de ellas es hablar nuestro dolor. Para eso sirve el apadrinamiento en el grupo. Habla del dolor que te produjo el daño que te hicieron. Dilo todo el día, qué sentiste, qué sigues sintiendo. Sácalo, escúpelo, háblalo. Es la primera gran técnica, hablar. Por eso los grupos de autoayuda funcionan, porque nos permiten hablar cosas que nunca decimos en nuestra casa, con nuestros amigos que escondemos. En el grupo podemos decirlas. Entonces, hablar es la primera técnica para liberarnos del dolor. La segunda técnica es llorar. Imposible que cuando empieces a hablar no empieces también a llorar por el dolor que te produce el recuerdo de lo que te hicieron. Entonces empiezas a hablar y a llorar. Dos técnicas que van sacando el dolor. No te detengas y no te apenes. Muchos de nosotros consideramos el llanto como extremo de vulnerabilidad. Y sí, todos somos vulnerables, pero el llanto no es malo. El llanto está sanando, curando la herida, se está lavando la herida. Échale, sácala toda, toda, toda hasta que quede limpia. Saca todo tu dolor en el llanto y en la palabra. Y después escribe tu dolor. Siéntate con un cuadernillo y empieza a escribir qué te hicieron, qué sentiste, qué circunstancias les rodearon, cuánto tiempo te ha dañado, lo que has sentido, lo que has pensado, tus deseos de venganza, todo lo que genera tu dolor, escríbelo. Ya no lo vuelvas a sacar solo el día 13 de diciembre. Un rato sufres y el año que entra lo vuelves a sacar. No, lo vamos a sacar todo de un jalón, todo. Puede ser que nos tardemos días o semanas haciéndolo, pero vale la pena. Una vez sacado el dolor, hagan de cuenta que lo que hice fue lavar con agua y jabón la herida que otro me produjo. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a la tercera etapa. La tercera etapa es la etapa de la rabia. Siempre que alguien ha sido dañado por otros, alguien está encabronado, tiene rabia. Y la etapa de la rabia también se cura. Hagan de cuenta que ya expuse la herida y la limpié con el dolor. Ya quedó totalmente limpia. La rabia va a ser la fórmula en que coso la herida que tú me produjiste. Y va a doler la rabia. ¿Qué tengo que hacer? Hablarla. Técnicas, las mismas que para el dolor. Hablo mi rabia, lloro mi rabia, se llora más a gusto de rabia que de dolor. Y escribo mi rabia. Pero para sacar la rabia hay más cosas que el solo hecho de sacar, como sacar el dolor, que las técnicas son muy efectivas, las tres. En la rabia hay muchas más técnicas. Aparte de hablar, llorar y escribir, puedo hacer ejercicio, gritar, golpear una almohada, torcer una toalla hasta que sienta que le torcí las cervicales. ¿Sí me explico? Es decir, saca toda la rabia que tienes, porque ingeniosamente la guardamos y como la hemos guardado, le hablamos sordamente, ya llegaste, ¿cómo te fue? Y entonces mi mamá decía, hijo, tu voz tiene cola. Miren cómo me caía gorda. Y hasta que vine al grupo me entendí que mi mamá quería decir que como víbora de cascabel, que mi voz tenía cola y yo hablaba así, ¿no? Por fin lo lograste. Así, ¿alguien de ustedes ha hablado con cola como yo? Para no sentirme solito, por favor. Al fin, cuando menos ya pudiste. Y saben que ese es como víboras de cascabel, ¿no? Y entonces la rabia está ahí, hace ejercicio, golpea, canta, baila, corre alrededor de la manzana y saca tu rabia. Habla de ella, de todo lo que modificó tu vida, de cómo nubiló tu mente, de lo que querías hacer, de cómo te quisiste vengar y lo planeaste. Saca toda
toda tu rabia. Y luego vendrá la cuarta etapa, que es la etapa de la comprensión. Aquí la voy a enfocar en dos vertientes. La primera, comprende qué pasó. Y luego comprende a la persona que te hizo daño. En la primera vertiente de comprende qué pasó, vuelve al lugar de los hechos, al tiempo de los hechos y pregúntate, ¿me quiso hacer daño? ¿Fue planeado? Mi papá estaba defendiendo una botella que mi mamá no le quería dar. Y entonces mi papá le pegó y mi mamá estaba embarazada. Y yo tenía 15 años de edad y no iba a permitir que mi papá golpeara a mi mamá embarazada. Y me le fui encima. Todo sucedió por una botella que había escondido y una hermana la descubrió. Y se puso histérica mi hermana. ¿Tenía la culpa mi hermana de ponerse histérica en un hogar disfuncional alcohólico? No. ¿Tenía la culpa mi papá de defender su botella cuando hoy sé que era su medicina? No. ¿Tenía la culpa mi mamá de defender a su hija de los golpes de su marido borracho? No. Cualquier mamá protegería a su hija. ¿Tenía yo la culpa de defender a mi mamá de los golpes de mi papá? No. Fíjense, con todo lo que yo he crecido espiritualmente, si yo hoy viera a un hombre golpear a una mujer embarazada, me le iba encima, todavía hoy. Ustedes también defenderíamos a esa persona. ¿Quién quiso hacerle daño a quién? ¿Quién se sentó y planeó, me los voy a joder de esta y esta forma? Nadie. Cuando vives situaciones tóxicas de toxicidad, de disfuncionalidad, las dinámicas son muy enfermas y todos reaccionamos. Y lo que nos hace más daño es esas reacciones. Rápido, reaccionamos todos. Todos nos metemos, todos decimos cosas, nos gritamos y cuando volvemos la cara ya nos hemos hecho daño y después nos arrepentimos, pero ya nos fregamos. Y saben que cuando yo empecé a comprender que la mayoría de los daños que obtuve e hice fueron de esta índole, daños circunstanciales, eran más bien producto de la circunstancia enferma de una familia disfuncional que por el querer hacer daño a otras personas. ¿Saben que eso me ayudó y me liberó muchísimo? Porque entendí que no éramos malos, sino que estábamos muy enfermos emocionalmente y que no sabíamos vivir, que nadie nos enseñó a hacer procesos de nada. Comprender eso empezó a cicatrizar la herida, ¿me entienden? Aquella que ya cosí con la rabia empieza a hacérsele una pequeña cicatriz con la comprensión. Si aparte comprendo al otro, al que me hizo daño, la cosa va a ser mucho mejor. ¿Saben que un día alguien me dio la idea y empecé a reunir los pedazos de historia que tengo de mi papá? Y cuando los reuní todos, son muy pocos, pero son más que suficientes. Lloré y le di gracias a Dios no ser yo él, no haber vivido como él. Fíjense, ese día incluso me di cuenta, yo tuve 1000 cosas mejores que él y estoy jodido. Imagínense cómo está él. Incluso llegué a este punto. Si papá y toda mi familia hubieran vivido igual y yo no hubiera existido, mi papá hubiera hecho lo mismo. O sea que no me lo hizo a mí, lo hizo porque así era él. Y él era así por su historia. Si yo tuviera tiempo de platicárselas, pero les hago llorar, mejor no. Porque cuando descubrí la historia de mi papá, lloré profundamente y le di gracias a Dios no ser yo él, no haber vivido como él. Este estado de comprensión en dos partes, ¿sí se dieron cuenta? Comprender qué pasó cuando vino el daño y comprender a la persona que me dañó hace que se salgan los resentimientos. La herida está cicatrizada. Eso vale mucho, mucho la pena. Si ustedes no conocen la historia de quien les hizo daño, investiguen con la familia o con los conocidos. Traten de tener los más detalles posibles para que vean que el ser humano, cada ser humano,
tiene razones de sobra para ser como es. Que nada, nada, absolutamente nada es gratis. Que todos tenemos motivos para ser como somos y que no somos gente mala, sino gente enferma. Esta comprensión te cambia la vida. Se te salen los resentimientos, te sientes livianito. Y así llegamos a la quinta etapa, la etapa de la aceptación. Aceptas la historia, aceptas que has trabajado contigo y aceptas que así fue y no lo puedes cambiar, pero que ya lo resolviste con este proceso y te quedas en paz. Nunca más te va a volver a doler esa herida porque ha sido curada. La cicatriz ya cayó y está hasta rosita tu herida. Vale la pena. Vale la pena porque te liberas a ti mismo de los daños que otros te hicieron. Y no porque ellos sean malos, sino porque así eran ellos. Y eso vale mucho, mucho la pena. Miren, cuando yo hice esto con mi papá, tenía 33 años. Y mi papá era mi vecino, era el departamento de junto ahí vivía. Y miren, me sentía tan ligero y tan emocionado de haber logrado perdonar a papá, que corrí a su casa y le toqué y él me abrió. Saben que tenía unas ganas enormes de darle un abrazo y un beso, pero los pinches prejuicios y los pinches miedos. ¿Conocen gente con pinches prejuicios y pinches miedos? Para no sentirme tan solito, por favor. Sí. Me lo impidieron. Miren, me abrió y quería abrazarlo y besarlo, pero le dije, hola papá, ¿cómo estás? Y me puse a platicar con él, pero no pude besarlo ni abrazarlo. Me tardé 3 meses hasta el día en que lo pude abrazar y besar. Y lo besé en su frente y mi papá se emocionó porque yo nunca lo tocaba y menos lo besé nunca hasta ese día, cuando yo tenía 33 años de edad y pude perdonar. Eso es una de las aventuras más grandiosas que yo he tenido en la vida, aprender a perdonar. Y yo sigo creyendo que todos merecemos ese proceso. Con unos es más difícil, con otros es más fácil. ¿Y saben cuándo llegué a este punto? Cuando llegué al octavo paso y descubrí que yo voy a ir a reparar el mal que yo le hice, pero si lo traigo atravesado, me cae gordo y estoy resentido, no voy a poder ser limpio en mi reparación. Entonces, parte de mi preparación para reparar el mal que yo le causé es perdonar el que él me causó. Y saben que eso fue grandioso porque hizo más profundo el octavo paso en mi vida. Y entonces, como las personas más cercanas, mi mamá fue la segunda y también me la jodí, también me jodió y mucho. Mi mamá me nombró su esposo menor a los 10 años, a los 9, y me dio responsabilidades de adulto y me obligó a salir a trabajar porque no teníamos que comer. En vez de irse a trabajar, ella me mandó a mí y me hizo su esposo menor y me opuso a mi papá y entonces éramos como antagónicos, mi papá y yo, gracias a mi mamá. Mi mamá me hizo mucho daño, pero yo la disculpaba a ella por lo borracho a mi papá. Sin embargo, entendí una cosa importante. Para poder reparar el daño que yo le hice, tengo que perdonar el que ella me hizo como parte del proceso del octavo paso para prepararme para ir a reparar los daños que yo hice. Y aquí quiero decir algo muy singular y muy importante y demostrarles que el perdón no es cosa de dos. Cuando yo llegué a este punto, mi mamá había muerto. La primera idea es que no puedo perdonar ni perdonarme porque no está. Pero cuando descubrí que el perdón es un proceso interior y que no tiene nada que ver con la persona que me dañó o con la persona a quien yo dañé, entonces es fácil porque es un trabajo interior mío. Y pude hacer el proceso del perdón con mi mamá y enderezar su imagen en mi mente y volverme su amigo. Ahora la presumo, la quiero mucho, platico con ella. Ella se murió hace 48 años, pero aprendí que no necesitas a la otra persona para perdonar. Por eso el perdón no es cosa de dos, sino de un yo. Y sucede en mi interior. Muy interesante esto. ¿Quedó claras las etapas del perdón? No es fácil, pero es posible. Todos podemos atravesarlas. Con la gente más allegada nos tardaremos un poco más. Con la gente menos allegada, primos, sobrinos, tíos, nos tardaremos menos y con los extraños, mucho menos. Pero vale la pena lavar nuestro corazón herido y que no esté herido más.
cicatrizarlo y que la herida se cicatrice y quede bien y que mi pasado no atormente nunca más mi presente. 2 cosas más quiero compartir con ustedes. Hay signos del perdón. Mucha gente, no sé si se han dado cuenta, que dice, yo ya perdoné, pero que no se me acerque. No lo ha perdonado, lo trae atravesado. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo saber que he perdonado? Les voy a dar 3 signos inequívocos del perdón. ¿Cómo un ser humano puede asegurar que perdonó lo que le hicieron? Primer signo del perdón. Cuando el recuerdo del daño no te afecta en lo más mínimo. Aquí, en el plexo solar, donde se sienten las emociones, en la boca del estómago, no te pasa nada. Cuando el recuerdo del daño no te afecta, tú sabes que has perdonado. Si te afecta tantito, les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que me encuentro a un amigo y me dice, ¿qué hubo, Salva? ¿Cómo estás? Bien. ¿Te acuerdas? Me estaba acordando el día que el Juan te pegó en el zaguán. Che, Juan. Y cuando él dice el día que Juan te pegó, y me brinca aquí adentro, y digo, ¿cómo está el pinche Juan? ¿Ah? No he perdonado. Me sigue afectando el recuerdo del daño. ¿Queda la idea? ¿Sí? Segundo síntoma de que he perdonado. Cuando el recuerdo de la persona que me hizo daño no me afecta en lo más mínimo. Me encuentro al amigo mismo, me dice, ¿a quién crees que vi? ¿A quién? Al Juan. ¿Cuál Juan? Pues el que te pegó en el zaguán. ¿Y cómo está el pinche Juan? Y me brinca aquí adentro. No he perdonado. Pero si no me pasa nada y pregunto, ¿y cómo está Juan? Hombre, hace mucho que no lo veo, pero no me altera íntimamente. Yo sé que he perdonado. Y la prueba de fuego, el tercer síntoma inequívoco del perdón. Cuando la presencia de la persona que te hizo daño no te afecta en lo más mínimo. Y la puedes ver a los ojos con dignidad y con respeto. Y aun cuando hayas elegido no relacionarte con esa persona, si la vida te junta con ella, le puedes ver de frente y con dignidad y con respeto. Y no te alteras nada dentro. Pero ahí viene el Juan, pinche Juan, y hasta te quieres atravesar la calle porque él viene Juan, pero ya te vio. ¿Qué hubo, Juan? ¿Cómo estás, Juan? Juan, ajá. No has perdonado. Si la presencia de la persona que te hizo daño te perturba, aunque sea mínimo, no has perdonado. 3 signos inequívocos del perdón. El recuerdo del daño, el recuerdo de la persona que te lo hizo y la presencia de la persona. Si ninguno de esos 3 signos te altera en lo más mínimo, tú estás libre de esa persona. Ya no la cargas en tu corazón. Eres tú por fin. Y ya no andas cargando tanto jodido adentro. En Coda la gente normalmente carga jodidos dentro y hasta los lleva al grupo y platica de ellos. Ajá. Y no los puede soltar. Ajá. Déjalos afuera, ¿para qué los llevas a la junta? Esos no están invitados. Tú sí. Uh-huh. Ahora finalmente veamos. Les quiero compartir algo que hay en una página de un libro de Al-Anon que yo considero como un seguro de vida buena. Es la página de un libro nuestro que se llama Un día a la vez. Y es la página 300, no, del 29 de abril de Un día a la vez. Miren qué chévere, porque dice que un poco de reflexión sobre la palabra perdonar puede ampliar profundamente nuestra comprensión de este término. Y sigue diciendo la página, se nos pide que perdonemos a los que nos perjudican. Y sigue diciendo, a menos que primero hayamos juzgado y luego condenado a la persona por lo que nos hizo, no habrá razón para que la perdonemos. Más bien tendríamos que perdonarnos a nosotros por juzgarla y condenarla. El resentimiento lo creas tú solo cuando juzgas el acto equivocado de otra persona y la condenas a tu jeta, a tu palabra irada
a tu rechazo. ¿Conocen a alguien así? ¿Sí? Entonces, fíjense, un seguro extraordinario de vida buena para no tener que volvernos a resentir nunca más es, lo voy a decir muy fácil, pero es bien difícil. No juzgues, no condenes el acto equivocado ajeno. No lo juzgues, no lo condenes. Si tú no juzgas ni condenas la jodidez de otro y lo que te quiere hacer, no te resientes. Y si no te resientes, no guardas resentimiento. Y si no guardas resentimiento, no tienes nada que perdonar. Estás libre de los demás. La fórmula es sencilla pero difícil. No juzgues, no condenes. Le enseño esto a una hijada un día. Se impacta y se va y nos vemos a la siguiente semana. En el momento en que nos encontramos, lo primero que me dice es, me traes loca, Salvador. Le digo, ¿yo por qué? Desde que me enseñaste lo de los juicios enfermos, estoy mal, Salva. Nunca me había dado cuenta, pero yo me paso la vida juzgando y condenando todo y a todos los días. Le dije, eso está muy mal. Tú vas a tener que irte al grupo Renacer con Amor para que te enseñe. Sí me le ayudan, ¿verdad? Esta señora, ¿sí? Dice, mira, te voy a poner un ejemplo. Me fui de aquí, Salva, muy impactada por lo que hablamos del juicio. Y alguien me rebasó cuando iba manejando y dije, pendejo, se va a matar. Fíjate, ni siquiera le vi la cara y lo juzgué de pendejo y lo condené a muerte. Y estoy mal toda esta semana porque descubrí, juzgo y condeno a todo y a todos, todo el día, en todos lados, Salva. Veo a una persona y digo, ¡ay, que no tendrá espejo! Veo a otro y digo, ¡ay, nada más le falta la mano del metate, se colgó todo! Veo a otro y digo, ¡ay, ¿por qué caminará así? ¿Qué? Pero que no se va, no combina esta. Pero mira, esta de chismosa. ¿Y tú? De supervisor de chismosos. ¿Sí? ¿Conocen a alguien que se pasa la vida juzgando y condenando el acto de los demás? Imagínate si a la gente que no conoces te la comes viva. Imagínate a la gente que sí conoces, que sabes cómo le apesta la pata, dónde cojea, cómo mastica, sus humores y sus mohines y sus caprichos, pues ya te las comiste vivas. Y es por eso que nos resentimos. ¿Quieres vivir libre de resentimientos el resto de tu vida? No juzgues, no condenes. Acuérdate que cada ser humano tiene razones de sobra para ser como es. Si tú conocieras toda su historia, llorarías con ese ser humano. Y con una ternura indecible se abrazarían y se dirían chispas. Antes no estamos peor, ¿verdad? ¿Me creen? Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Y nuestro carácter no es gratis. Nuestra neurosis no es gratis. Nuestra dependencia emocional no es gratis. Somos producto de nuestras circunstancias. Y si podemos entender eso en nosotros, lo podemos entender en todos los demás. Y entonces, si no juzgo y no condeno el acto de otro ser humano, ese acto no me va a dañar. Y yo voy a vivir libre de los seres humanos. Verán qué rico no estar resentido nunca más con nadie. Digo, ay, un día en Tijuana llegué y me dijeron, Salva, tú como los buenos vinos, entre más viejo, mejor. ¿Cómo le haces? Y le digo, te voy a decir mi fórmula. No me meto en la vida de nadie. No quiero que nadie entienda. No quiero cambiar a nadie. No tengo resentimientos con nadie. No le debo nada a nadie y no quiero empujar a nadie a nada. Que a gusto se vive cuando no cargas tanta gente sobre tus hombros. Ojalá las mamás me oyeran y entendieran qué bruta he sido. Ando cargando a mis hijos adultos y hasta a mis nietos. Qué chingados. No es vida de ellos. La mía es esta con programa. Como le hacen en Coda, ¿ve? Que ya no cargan a nadie. Sí, ¿verdad? Sí es en Coda. Chéverísimo. ¿Sí? Nomás haz eso.
no cargues a nadie en tu corazón. Y una manera de lograrlo es, entre otras muchas cosas, el proceso del perdón, que es un proceso interior que sana mis heridas, elimina mis resentimientos y quita mis culpas. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga siempre. Y gracias por la invitación y por escucharme. Muchas gracias, Salvador. Gracias. Mario, Vicky, Gracias. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas, compañeras, compañeros. Vamos a comenzar a levantar sus manitas y vamos a hacerlo de manera simultánea. Vamos dándole la palabra a los que vayan levantando su mano y Dali me apoya a leer una pregunta también por escrito. Entonces, primero voy a dar la palabra a quien guste levantar su manita. Más déjenme irlos viendo. Ok. Adelante, Carmen C. Sí, voy. Sí, soy Carmen Ace. Mi pregunta es, mi mamá fue muy violenta conmigo. Puede ser que también con mis hermanos, pero ni me percaté. Mi papá era muy coqueto, se arreglaba demasiado, casi no estaba en la casa, y yo siento que todo eso le causó celos a mi mamá. Lo imagino, porque mi mamá murió hace como 40 años. Y mi papá hasta los 103 años. Entonces no hubo forma de preguntarle a mi mamá, pero a mi papá, como lo quería tanto, a él no le guardé de resentimientos. Y porque él nunca me agredió, solo a la mamá. Entonces, yo tengo primero que perdonar a mi papá por lo que le hizo a mi mamá y mi mamá me hizo. Esa es mi pregunta. De ninguna manera, Carmen. Si tú, más bien, tu papá tendría que perdonarle a tu mamá o tu mamá a tu papá lo que se hicieron, no tú. No, yo. A ti no te corresponde perdonar lo que otro le hizo a otro, de ninguna manera. Tú vas a perdonar lo que a ti te dañó del acto equivocado de alguien que fue directo a ti. Ese es todo. Okay. Pero no tienes por qué perdonar a tu mamá por lo que provocó en tu papá. Ese es asunto de ellos dos. Ya no están, ya se perdieron el proceso, pero no te toca a ti hacer el trabajo de otro. Tienes que hacer el tuyo. Eso que tu madre te hizo, tienes que llegar a la comprensión y a la aceptación en esta etapa, en estas 5 etapas que expliqué, para liberarte de lo que puede haber quedado en tu corazón y sanar tus heridas y vivir en paz con tu historia. Pero gracias. Nada más lo que a ti te hicieron. Gracias. Por nada. Muchas gracias. Dali, ¿me apoyas con una pregunta del chat de buena voluntad? Claro, de Ingrid. ¿Cómo le hago para perdonar a mi mamá si siempre que la veo hace nuevas groserías y humillaciones y me descubro que aún espero su reconocimiento? Me imagino que eres una mujer adulta y hay algo que se llama límites. No tiene por qué reconocerme y si conozco su historia o la junto los pedacitos de historia, me voy a dar cuenta que es una mujer enferma, es una mujer equivocada en muchos sentidos y que no tengo por qué esperar que alguien tan enfermo y equivocado me apruebe. Con que me apruebe yo es suficiente. Y el programa de los 12 pasos hace que un ser humano se acepte y se apruebe a sí mismo y no necesite la aprobación ajena. Pero sí podemos ponerle un límite. Un día una señora en el Ecuador me dijo, Salva, mañana es Día de las Madres aquí en Ecuador, segundo domingo de mayo. Le digo, sí sé, pero te quiero preguntar algo. ¿Debo ir? Le digo, ¿te refieres a visitar a tu mamá? Me dijo, sí. Y yo le pregunté, ¿quieres ir? Me dijo, no. ¿Por qué no quieres ir? Porque desde que tengo uso de razón, mi mamá me agrede, me exhibe, me culpa, se burla de mí. Y yo siempre me he sentido muy mal y no quiero ir. Le dije, entonces sí vas a ir. Se me quedó viendo admirada. Le digo, ¿la vas a abrazar? Y le vas a decir, feliz Día de las Madres. Y gracias por haberme dado la vida. Y te quiero decir otra cosa. Si tú hoy me agredes,
me exhibes o te burlas de mí, en ese instante, mamá, salgo de tu casa y de tu vida. No lo voy a volver a permitir. Miren, se me quedó viendo asombrada y me dijo, ¿y puedo decirle eso a mi mamá? Le dije, sí, en México todos pueden. Claro que le mentí, ¿verdad? Pero le quería dar ánimos. Podemos decirle. Yo le dije un día a mi papá, ser mi padre no te autoriza a agredirme ni a insultarme. Ser mi padre te autoriza a guiarme y a educarme, pero no a agredirme. Como no te puedo cambiar a ti, pero puedo cambiar yo, la próxima vez que tú me grites, me agredas o me insultes, yo desaparezco de la escena. Tú decide. ¿Qué traes? Me dijo. Nada, te lo estoy informando porque lo voy a hacer, papá. Y un día me empezó a gritar y me paré y me fui. Sin culpa y sin miedo. Vencí. ¿A quién le puse un límite? ¿A mi papá? No, a mi culpa y a mi miedo y a mi permisividad. La segunda vez que se lo hice empezó. Mi papá toda su vida me dijo, eres un pendejo, no sirves para nada. Así fui criado. Y ese día lo repitió. Y en el instante en que estaba terminando de decirlo, me paré, me di la media. ¿A dónde crees que vas? Me gritó. Le dije, me acabas de insultar y te lo advertí. Si tú haces eso, yo desaparezco. Con permiso. Se puso negro del coraje, porque era prieto. Si hubiera sido güero, se hubiera puesto rojo. Ajá. La tercera vez que se lo hice, me suplicó que no me fuera. Y me dijo, tienes razón, hijo, perdóname. Y tuvo que bajar el tono de su voz. Mi papá nunca me volvió a gritar, a insultar o a demeritar, porque sabía que si lo hacía, yo salía de esa presencia. No me peleé con él, no me daba miedo su reacción, no lo volví a permitir, simple y llanamente. ¿Saben? ¿Puedo decir algo majadero que decía mi mamá? ¿Me dejan? El cabrón vive hasta que el pendejo quiere. Y es cierto. El día que yo puse un límite, mi papá dejó de agredirme y de insultarme. No tiene ese derecho. El ser mi padre no se lo otorga. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Listo. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias por la pregunta. Carmen P. de Buena Voluntad. Muchas gracias. Salvador, es un gusto escucharte. Siempre aprendo mucho de ti. Siempre te estoy escuchando en YouTube y me siento muy afortunada de escucharte, digámoslo, más de Gracias. cerca. Muchas y bueno, gracias. Mi pregunta, Salvador, mira, yo fui tocada por mi papá desde los 6 años. Uh-huh. Y él me tocaba delante de mi mamá, me metía la mano en la vagina. Y yo te quiero hacer esta pregunta, porque yo tengo ahorita, casi voy a cumplir 60 años, y desde que mi papá me hacía eso, yo tenía como 6 años. He trabajado en tribuna, he trabajado con madrina, he trabajado con terapeuta, he trabajado. Y mi pregunta es esta. Yo no quiero seguir a los 90 años y seguir con esto que todavía, digamos, me duele mucho. Oye, hoy gracias a ti entendí que no he perdonado el hecho, ¿no? Porque muchas veces he dicho te perdono, pero en verdad no lo siento así. ¿Qué me podrías decir para poder liberarlo? ¿Perdonar? Porque no me gusta cargarlo, ya estoy como harta de... Fíjate, ya, sí, abusaste de mí, me lastimaste, ¿qué hago? ¿Te has hecho más daño tú que el que él te hizo? ¿Te has dado cuenta? Okay. Mucho más daño, porque lo has mantenido vivo tantos 50 años. Fíjate, yo sostengo que cualquier niño que fue abusado necesita ayuda profesional.
terapia con alguien que se dedique a eso. Si es un sexólogo, un psicólogo sexólogo, es mejor. Una mujer para ti, muchísimo mejor. Pero que tengas un proceso de sanación por el abuso, que no fue consumado, sin embargo, pero fue hecho. Ese es una de las primeras recomendaciones. Cualquier persona abusada en su infancia sexualmente necesita terapia, necesita un terapeuta profesional que le ayude a trascender el hecho y que no marque su vida para siempre. No hacer de un hecho mi bandera, mi modus vivendi. Y tú has hecho de ese hecho tu bandera que te ha permitido sufrir tantos años. No sigas haciendo eso. Eso es por un lado. Y por el otro lado, el proceso del perdón. Creo que hoy te diste cuenta que no lo has hecho, que quizá ni siquiera lo sabías, este proceso, y que este proceso, al practicarlo, te va a servir enormemente para liberarte de tu pasado. Sigues atorada en los 6 años y tienes 60. No se vale. Necesitamos desatorarnos, arreglar ese pasado y arreglado, dejarlo en su lugar, porque no te está sucediendo hoy. No te está sucediendo hace muchos años y tú te has seguido dañando todos estos años. Entonces, las dos recomendaciones son buscar ayuda profesional y hacer el proceso del perdón para liberarte definitivamente, Carmen. Lo mereces. Te habla alguien que fue abusado sexualmente, que fue víctima del incesto por un tío, que vivió en una casa donde el papá cometía incesto con una hermana. Yo viví todas esas cosas en casa. Yo fui internado cuando era niño y tuve que soportar cosas tremendas. Y yo fui a terapia profesional 2 años para trascender el abuso de mi infancia, o más bien dicho, los abusos en mi infancia y vivir una vida plena y satisfactoria en ese renglón de mi vida sin atoramientos por lo que me pasó. Entonces, tienes necesidad de ayuda profesional y aprender el proceso del perdón y llevarlo a cabo. Listo. Muchas gracias. Dali, ¿nos apoyas con una pregunta del chat de buena voluntad? Claro. Por favor, los 3 puntos para saber si perdoné. Primero, si el recuerdo del daño no me afecta. Segundo, si el recuerdo de la persona que me hizo daño no me afecta. Y la prueba de fuego. Tercero, si la presencia de la persona que me hizo daño no me afecta. Es decir, no me altera, no me crea ningún conflicto en mi panza, puedo verla dignamente y con respeto a los ojos, he perdonado. Son los 3 signos del perdón. Listo. Ok, aquí hay otra pregunta de Jenny H. Adelante. Ay, muchas gracias, Alba. Gracias por tu compartimiento. Y bueno, te agradezco todo lo que nos has compartido durante esta pandemia. Ha sido de mucha experiencia, fortaleza y esperanza. Te he seguido así en muchos compartimientos. Y bueno, fíjate que te quería hacer como un comentario de los temperamentos que tenemos en diferentes lugares de la República. Por ejemplo, aquí en el DF, yo he notado que el temperamento es muy neurótico. Así queremos las cosas para allá, somos muy impulsivos, muy groseros. Y por ejemplo, el fin de semana fui a Veracruz, de donde es mi mamá, que en paz descanse, y fuimos por unas tortas y les faltaba así en Orizaba, creo que la papa que va en medio. Se tardaron 1 hora y todos súper tranquilos, así todos súper tranquilos, súper buena onda. Y y entonces veo aquí en el Distrito Federal como siempre estamos condenando a las personas, queremos todo ya para allá. Y entonces, así como yo he aprendido en el programa, que tú nos has dicho mucho, o sea, no hay que comprar jodido ajeno, y y sobre todo lo que nos dijiste, ¿no? No juzgues, no condenes. Entonces yo creo que eso es lo que hacen mucho
en la provincia, porque aquí en el DF yo veo hacia las personas que son muy, muy ofensivas. Entonces, ¿cómo podemos así aplicar aquí en esta ciudad eso? O sea, el no comprar jodido ajeno. ¿Cómo podríamos hacerlo? Igual que en cualquier parte. O sea, sí es cierto que nos comportamos distintos según lugar. Por ejemplo, la gente en Sonora es muy abierta. En cambio, en el sureste es más floja, ¿sí? Es más industriosa en el norte, más abierta. Pero, por ejemplo, en Chihuahua todos se hablan de usted y ponen una barrera y no te dejan pasar. O sea, eso cambia mucho. Pero no es el externo, sino es el interno. Cada uno de nosotros, al trabajar el programa, puede enfrentar y resolver cualquier situación, cualquiera, vivas donde vivas. Yo nací aquí y he vivido aquí toda mi vida. Y sin embargo vivo tan en paz. No me peleo con la gente, no ando corriendo, no me desespero, que no viene el camión, que no viene el Uber. No, espero lo que hay que esperar. Vivo aquí y aquí tengo que tomar más tiempo para prevenir llegar a tiempo. Por ejemplo, antier fui al teatro y dije cuánto hasta Xola. Estoy en Tlatelolco, bueno, tomo el Uber. Y mira, tomé el Uber y llegué a buen tiempo. Me tomo mi tiempo. De todas maneras es tu interno, no tu externo. Y lo que pasa es que aquí todo el mundo va corriendo y todo el mundo va con guantes puestos, pero no todo el mundo, excepto yo, no voy así. Y hay otras gentes que tampoco. Entonces, es cuestión del interno, de cómo procesas estas cosas y cómo no te metes. Y cómo también descubres que tú puedes llevar luz a los demás. Por ejemplo, yo uso mucho el Uber y el Didi. Y cuando termina el viaje le digo muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga y que le dé mucho trabajo. Ah, felices fiestas. Uy, la gente siempre me agradece. Y antes me peleaba mucho con los taxistas. Uy, uy. Y me peleaba porque nunca traían cambio, ustedes siempre le roban a uno. Y el programa me ayudó a vencer eso, a trabajarlo. Y entonces ya no me peleo con la gente. ¿Qué hay que esperar? Pues espero. ¿Qué hay que hacer fila? Pues hago fila. Y ahora yo trato de mantener la sana distancia y la gente se me encima. Y entonces yo digo, por favor, sana distancia. Uy, uy, no digo más, pero ya lo dije. Y eso me hace vivir muy en paz en una ciudad tan caótica y tan hermosísima como la nuestra. Así es de que no es el externo, es el interno, Jenny. Muchas gracias, Salva. Por nada. Muchas gracias. Adelante, Dalí, con una pregunta del chat de buena voluntad. ¿Cómo puedo saber si al enfrentar el dolor y la rabia, hablándolo en apadrinamiento, estoy en proceso de sanar y no que lo estoy haciendo por resentida y buscando revancha y dejar en mal a quien me causó el dolor? Mira, el saberlo es muy simple. Si tú estás trabajando el proceso del perdón y en la etapa del dolor hablas de tu dolor y los platicas todo, sin inmiscuir a la persona que te hizo daño. Ya hablaste del daño y todo, pero hablas de lo que te produjo a ti, nada más a ti, estás en el proceso correcto. En la etapa de la rabia, si platicas cómo te hizo, cómo modificó tu vida, todos los pensamientos jodidos que tuviste hacia la persona, cómo te vengaste de él o ella, y lo dices honestamente, tú estás haciendo bien el proceso. No, el autoengaño es cuando una persona hace las cosas con motivos ulteriores, ¿sí? Mete cordón para sacar listón. Eso es autoengaño. De ninguna manera. Si tú lo haces honestamente y vas haciendo las etapas con tu padrinaria, estás bien, ¿sí? No te compliques tanto la existencia, ¿sí? No se trata de pasar con 10. Se trata de que lo intentes hasta que te salga bien. Y cuando te salga bien, te libera. Y estás del otro lado. Y vale la pena. Tú y yo lo merecemos. Gracias. Otra manita por acá. Lola. Hola. De buena voluntad. Hola, gracias. Hola, Salva. Soy Lola y soy codependiente. ¿Qué tal, Yo Lola? quisiera preguntarte qué diferencia habría entre el rencor y el resentimiento, y también preguntarte si dentro del proceso del perdón hay alguna relación con las heridas de la infancia. Gracias. Primero, el rencor y el resentimiento son dos cosas distintas.
El resentimiento, vimos que proviene del latín resentire, que significa volver a sentir. Es la facultad que desarrolla un ser humano para revivir el pasado en el presente y volverlo a sufrir como si estuviera pasando. Eso es resentimiento, nada más. Pero esa sensación, esa emoción adversa, provoca muchas otras, y una de las que provoca es el rencor, porque una vez que lo piensas y van pasando los días, así le ha de ir al desgraciado. Dios, pero que Dios lo tenga en su santa gloria, ¿sí? Y hasta pides que Dios los castigue, ¿sí? Eso es rencor. Entonces el rencor hace que no se te olvide, que lo mantengas vivo, que lo sigas sufriendo años y años y años. Podemos vivir resentidos toda la vida con las mismas personas y a la única persona que destruimos es a nosotros mismos y eso no nos damos cuenta. Y entonces nos sentimos víctimas y todo. ¿Quién provoca eso? El rencor. Y eso sucede solo adentro de ti. Pero es algo que provocaron tus resentimientos. No es el resentimiento en sí, sino lo que te permite mantenerlo vivo, ¿sí? Y en cuanto al odio, que es otra emoción derivada del resentimiento, te permite mantener a raya a quien te hizo daño. Y entonces le hablas golpeado, te burlas de él, le dices que no se meta, así, gachón o suavecito, pero te lo mantienes a raya. Eso quiere decir que odias a esa persona. Y así te vas a ir, ya te viste en el espejo. Ese es odio. Y te mantengo a raya, así, quítate, no me toques, no me veas. Entonces, estas dos emociones adversas son derivadas del producto del resentimiento, pero no el resentimiento en sí. El resentimiento es revivir el pasado en el presente y volverlo a sufrir. Pero ¿quién hace que persista ahí? El rencor. ¿Y quién hace que tenga conflicto con quien me dañó? El odio, ¿sí? Y eso me lleva a la maledicencia, acuérdense que hablé de eso también, ¿sí? Y a la victimización, porque pobrecito de mí, cuánto daño me han hecho, ¿sí? Sin saber que el que se ha dañado realmente soy yo mismo. ¿Queda? Me hiciste otra, ¿verdad? Sí, que qué relación habría dentro del proceso del perdón con las heridas de la infancia. O sea, para poder perdonar, ¿hay relación directa o de algún modo con las heridas de la infancia? No necesariamente, porque depende de que a quién y por qué estés perdonando. Pero una parte de las heridas de la infancia es rescatar a mi niño interior y perdonar a mis padres por todo lo que hicieron. Es otro trabajo, ¿sí? Y además otra cosa, debemos entender algo muy nítido. Ustedes y yo somos producto de nuestra niñez. No sé si ustedes conozcan, miren, yo hago un taller del niño interior en mi trabajo y analizamos cómo el niño herido contamina al adulto toda su vida si el adulto no sana a su niño interior, ¿sí? No lo rescata. Es todo un proceso. ¿Y sabes cuál es la primera afectación que el niño herido hace en su adulto? Te va a sorprender. La codependencia. Todos los codependientes tenemos un niño herido gravísimo. Necesitamos rescatar a ese niño herido y asegurarle que lo cuidamos y lo protegemos hoy nosotros. Y eso nos va a permitir sanar también nuestra codependencia. Pero el impacto que el niño herido causa en el adulto, primariamente es ser codependiente. Segundo, es ser súper responsable o súper irresponsable. Y esto se mide así: soy súper responsable con todos, menos conmigo. Me sigo haciendo daño, me descuido. En la panza me dice que no me trague eso en la noche porque no voy a dormir y me lo trago. No sé si conoces a alguien irresponsable consigo mismo y súper responsable con los demás. Otra afectación del niño herido al adulto es la hipervigilancia. Siempre está al alba de todo, si respiró, si se cayó algo, si entró, si no entró, si qué fue eso. ¿Conocen a algún hipervigilante que vive al pendiente de los demás?
para que Lola y yo no nos sintamos solos, por favor, los hipervigilantes. Ahí hay niños heridos. Ese es otro proceso y es muy profundo. Te voy a recomendar un libro al respecto. Volver a la niñez. Volver a la niñez. Mil gracias, Alma. El autor, John Bradshaw, con S-H y W al último. Bradshaw, ¿sí? John Bradshaw, un bestseller internacional. Vale la pena tenerlo. Muchísimas gracias, Alma. Que Dios te bendiga, Lola. Muchas gracias. Dali, ¿nos apoyas con una pregunta del chat? Dice, todos los días me resiento con alguien más. Se suman a mi lista. ¿Cómo empiezo este trabajo del perdón? Estoy muy enojada con todo. De Lulú. Lo que tienes que empezar a hacer es dejar de juzgar a los demás. Si tú te resientes diario por algo con alguien, es que vives al pendiente de los demás y los juzgas. El trabajo en esta vida y con este programa es contigo, no con los demás. Si comprendes que los demás son como son por su historia y no por ti, no podrías juzgarlo. Y no podrías resentirte con ellos. No juzgues, no condenes. ¿Se acuerdan que les di eso como un bonus track, como un seguro de vida buena? Si tú no juzgas ni condenas el acto equivocado ajeno, no te resientes. Entonces, no juzgues, no condenes. Te va a costar los dos, pero va a valer la pena. Inténtalo cada día. Mira, yo lo empecé a intentar y un día de 100 no juzgué uno, a los otros 99 sí. Pero otro día de 100 no juzgué a 2 y 98 sí. Pero un día de 100 no juzgué más que a 5. Y un buen día no juzgué a nadie cuando comprendí que lo que hacen los demás no me lo hacen a mí. Lo hacen porque así son. Y eso vale la pena entenderlo. Y no reacciones, razona. No juzgues, no condenes y no te resientes. Los demás satisfacer. Y si estás juzgando cómo viven, qué hacen, qué no hacen, qué dicen, qué no dicen, la que va a ponerse mal siempre eres tú y no lo mereces. Así es de que cesa en esa acción de vida. Hazla consciente y empieza a eliminarla con programa solo por hoy. Listo. Gracias. Pasamos a la siguiente. Jessie, de buena voluntad. Muchas gracias, Vicky. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jessica P. y soy codependiente en recuperación. Bueno, pues antes que nada, Salva, decirte que no sabes lo agradecida que yo estoy de haber conocido y de decirte que cuando estoy en mis peores momentos, pongo un audio tuyo, el que sea, ¿no? Y de verdad no sabes cómo me regalas recuperación, guía, acompañamiento y de verdad te admiro mucho y te agradezco mucho todo tu trabajo que me permite a mí hacerme las cosas más sencillas como, híjole, esta exposición que estuvo increíblemente clara, concisa y la ABC para mí, Domi, en esto del perdón y te lo quiero agradecer. Muchísimas gracias. De verdad, me llenas muchísimo. Y la otra cuestión es, hablando ya desde la perspectiva desde un adulto, ¿no? Cuando yo me pongo a juzgar y a condenar, alguien me hizo la observación de que yo me pongo en un estado superior a esas personas y es ejercer mi defecto de carácter de la soberbia, ¿no? Sí. Entonces a mí se me hizo porque yo nunca me había percatado que cuando yo me pongo en esa escala superior de que yo le digo conejo así porque yo me siento más lista, ¿no? O yo le digo amarillo porque yo me siento más azul, ¿no? Para no pues estar poniendo calificativos, ¿no? Entonces, y sobre todo, como nos lo han enseñado mucho aquí en el programa, ¿no? Si yo estoy juzgando, por ejemplo, alguien hace un comentario equivocado, ¿no?
si yo lo veo desde la perspectiva que tú dices, esa persona lo hace por su historia de vida y por lo que tiene en su mente y en su corazón. Y no tiene nada que ver conmigo. De mí depende si yo me lo tomo, me lo meto a más profundo en mi corazón y lo disfruto, pues mi codependencia lacerándome a mí misma, ¿no? Claro. Ahora, yo pienso que también hay que reconocer cuando se trata de un tema de, si realmente el tema es que sí me lo quería decir a mí o lo dijo al aire y yo me lo tomé, ¿no? Porque ahí sí es, yo creo, ni a ti te lo dijeron y ya te llegó, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho, y me pasa bastante, ¿no? Entonces, es como que si nos ponemos en ese estatus de ¿Te juzgar. pasmaste, Jessy? ¿Todavía? ¿Ya? Mientras se recobra el audio, Jessy, quiero reiterar algo que ella dijo. Cuando tú juzgas a... Es el de Salvador el que se congeló. Sí. Sí. Ahorita regresa. Vamos a esperar a que regrese. Ya no está. Sí, yo creo que ahorita regresa. Solo hay que tener paciencia de buena voluntad. A lo mejor se vuelve a conectar. Sí, ahorita se vuelve a conectar. Nada más hay que tener paciencia, compañeras, de buena Mientras- voluntad. Ya se conectó. Mientras que escriban sus preguntas. Ya se conectó. ¿Por qué me sacaron? No te sacamos, Salvador. Te nos Sufrí fuiste. Nos muchísimo. abandonaste. Sufrí muchísimo. ¿Qué pasó? Y yo sentí la herida de abandono y tú la de rechazo y así está. Te escuchamos, Salva. Regresamos. Luego apareció una ventana que decía conectando, pero no conectó. Entonces me volvió a salir y me volví a meter de plano. Sí, a mí también. Estamos en lo de las... ¿También sacó a alguien más? No, solo a ti. No, a mí también me sacó. No Dios, ¿qué pasaría? Y comentaba lo que decía Jessy acerca de la soberbia. Y de que cuando tú te colocas en ese papel, crees que eres superior a otros o que sabes más que otros. Y siempre habrá alguien superior a ti y que sepa más que tú, pero eso no lo hace mejor que tú. Yo creo que cuando uno comprende esto y se da cuenta que todos somos hijos del mismo Dios y que tenemos el mismo valor intrínseco, entonces sabemos que no podemos ir juzgando por la vida a los demás porque no conozco sus motivos. Eso se llama tener mal juicio o juicio enfermo. Necesito vivir profundamente mi segundo paso para poderlo eliminar. ¿Quedó, Jessy? Sí. Y ya para acabar, la pregunta era, ¿cómo practico el no juzgarme y no condenarme conmigo mismo? Igual. Okay. Tú y yo tenemos motivos de sobra para ser como soy. Te voy a decir cómo empecé yo. ¿Tengo la culpa de ser hijo de un alcohólico? No. ¿Tengo la culpa de padecer 2 enfermedades por crecer en esa casa disfuncional, la neurosis y la codependencia? No. ¿Soy producto de mis circunstancias? Sí. Entonces no me puedo juzgar porque soy un producto de algo, no lo elegí yo. ¿Tengo la culpa de mi jodido carácter por haber sido formado en un hogar disfuncional? No. Dios me está dando una oportunidad, pulirlo y mejorarlo con un programa espiritual. Entonces, soy responsable, pero no soy culpable. Cuando tú empiezas a conocerte
y te cuestionas, ¿qué hice yo? Nada, soy producto de mis circunstancias. Y ahora que las conozco y me doy cuenta, puedo procesar en un trabajo interno llamado recuperación con este programa espiritual y cambiar mi manera de pensar, de sentir y de actuar. Estamos aquí precisamente para eso, para cambiar nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Y lo que tenemos que hacer es ir tomando lo que vamos aprendiendo, aplicando lo que dice nuestro programa a nuestra vida diaria, y eso va modificando conductas poquito a poco, pero de grano en grano llena la gallina el buche, ¿sí? Yo cumplo el año que entra 49 años en el programa y todavía tengo cosas por trabajar. O sea que no nos va a alcanzar la vida, así es de que empiecen a acostumbrarse y quédense aquí para siempre. Vale la pena. Esto es un sistema para aprender a vivir con calidad, sin juzgarme y sin condenarme. Te voy a poner un ejemplo de por qué nos condenamos tanto. Nosotros fuimos educados para ser castigados si nos equivocamos. Si te equivocas en la casa, castigo. Si te equivocas en la escuela, castigo. Si te equivocas en la sociedad, castigo. Si te equivocas en el trabajo, castigo. Si te equivocas en la iglesia, castigo. Y ese está peor, el fuego eterno. Con una exageración espantosa. Creces, te vuelves un adulto y te equivocas. ¿Qué haces? Te castigas. Automáticamente te castigas. Tienes una relación tóxica y eres dañado. ¿Y qué haces? Permaneces en ella y te castigas. Y tu disculpa es que la amo. No es cierto. No sé si me explico. Y entonces lo que hacemos es seguirnos castigando porque así fuimos educados. ¿Qué tengo que hacer? Cortar esos patrones conductuales tan enfermos. Ni tengo por qué castigarme, equivocarme no es malo, es un proceso de aprender. El ser humano aprende más a base de ensayo-error que de ensayo-acierto. Tengo derecho a equivocarme. Y te vas dando el derecho a ser tú, empiezas a no juzgarte ni a condenarte. Pues así soy. Y todo debe partir de la autoaceptación. Cuando tú entras en autoaceptación, ya no te rechazas, ya no te castigas. La aceptación es la clave. ¿Vale? Muchas gracias por tus amorosas palabras. Gracias. Gracias, Mil. Gracias. Dali, ¿nos apoyas con una pregunta, la última pregunta del chat de buena voluntad? Ok, leo rapidísimo dos que están aquí. Una nada más. Ok, a ver, dice... a mí me cuesta mucho trabajo el perdón, vivo muy resentida y dolida, siento con todo esto no puedo perdonar, es mucho el daño. Con esta acá. Me refiero a mi esposo, yo quiero perdonar pero no puedo, es mucho resentimiento que me duele todo el cuerpo. O sea que a quien le estás haciendo daño es a ti, no a él. Tu resentimiento a la única que daña es a ti. Tú mereces hacer el proceso del perdón y sí puedes perdonar si conoces ese proceso. Y hoy traté de explicárselos de manera muy simplista para que quedara muy claro. Haz el proceso del perdón y verás que sí puedes. Lo que pasa es que tienes juicios muy severos acerca de tu esposo y lo condenas muy rápidamente y por eso conservas tanto el resentimiento. Pero si tú te das cuenta que él es producto de sus circunstancias y que lo que hace no te lo hace a ti, sino lo hace porque así es él, vas a empezar a comprender qué pasó y vas a poder liberarte tú, porque no se trata de perdonarlo a él, se trata de arreglar el daño que él te hizo. El perdón es sanar las heridas que otro te infligió en tu interno, no liberar al otro. El otro sigue siendo responsable y tendrá que hacer su propio proceso si quiere. Y tú podrás vivir en paz con el otro porque ya no le guardas ningún resentimiento. Ya arreglaste las heridas que él te infligió. El trabajo es contigo, no con él. Y eso te va a hacer más factible el proceso del perdón. He dicho. Muchas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, Salvador, por todo lo que nos regalas y nos compartes el día de hoy. Tenemos para ti un reconocimiento. Dale, si nos apoyas en compartir. Y este reconocimiento es a nombre del grupo Renacer con Amor.
Muchísimas gracias. Y bueno, compañeras, si gustan abrir su micrófono para darle un fuerte aplauso a Salvador como reconocimiento de su vida. Por su compartir. Gracias. Y te lo vamos a hacer llegar de manera personal, por si lo quieres imprimir o para mantener. Muchas gracias. Y bueno, pues compañeras, ya terminó nuestro tiempo de esta junta. Vamos a comenzar con el cierre de la reunión. Voy a permitir cerrar nuestra sesión de hoy. Cierre de junta. Nuestra séptima tradición nos recuerda que nuestro grupo se autofinanciará con nuestras propias contribuciones. Les pedimos que hagan una donación en la medida de que puedan. Estas donaciones se utilizarán para cubrir los gastos de la reunión y del material de referencia y para solventar los gastos de CODA a nivel local y nacional. Para terminar, les recuerdo que CODA es un programa anónimo. Les pedimos que respeten el anonimato y la confidencialidad de las personas que participan en este grupo y que todo lo que se ha dicho y visto en esta reunión se quede en esta sala. Agradezco a las compañeras que me ayudaron a leer y agradezco a mi apoyo, que en esta ocasión es Dalia, y le agradecemos a nuestro orador, a Salvador V, por su compartir. Y bueno, pues vamos a cerrar con la oración de cierre que ahorita va a compartir Dali. Ahí está. Oración de cierre. Quien guste me puede acompañar. Y dice, te agradecemos poder superior. Te agradecemos poder superior. Nos llevamos de el amor, de la recuperación. Y bueno, vamos a terminar con una cadena de oración para decir la oración de la serenidad y el yo soy el responsable. Quien gusta nos puede. Cuando cualquiera, donde quiera. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Para cambiar aquello que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Sabiduría para reconocer la diferencia. Yo soy responsable. Yo soy responsable de cuando quiera pidiendo ayuda. Que la mano de CODA es anónima, siempre esté allí y por eso yo soy responsable. Sigamos viniendo. Esto funciona. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, gracias, Salvador. Gracias a todas. Buenas noches. Gracias, Salvador. Felices fiestas. Gracias, Salvador. Muchas gracias, Salvador. Igualmente. Gracias, Dios los bendiga. Muchas felicidades. Gracias. Bye bye. Bye. Muchas